que no se pierde en juegos de recompensa y castigo. Hace que el sol salga para justos y pecadores y que no sabe otra cosa más que amar. Y mientras tanto el otro hermano está en los campos, es decir, en su propio tipo de exilio. Aunque sigue con su padre físicamente, vemos lo alejado que se encuentra de él, psicológica y espiritualmente. Escucha el sonido de una celebración, se entera de que hay un festín en honor de su hermano, pero se rehúsa a entrar y su resentimiento es enorme. Su padre, que no se ofende, sale a buscarlo, así como salió con su hermano. Pero el hijo mayor rechaza el recibimiento y dice: por muchos años he trabajado como un esclavo para ti y jamás desobedecí tu orden. Pero nunca me has dado un cabrío para celebrar con mis amigos. Pero cuando este hijo tuyo vuelve, que ha devorado tu propiedad con prostitutas, matas a un becerro cebado para él. El lenguaje del hermano lo traiciona. Le dice al padre: por años trabajé como esclavo, obedeciendo tus órdenes. No hay nada de dar y recibir en el lenguaje, nada del gusto del amor recíproco. Todo es un cálculo mercantil. El padre quiere acercarlo a la celebración con palabras de las más importantes y conmovedoras del Nuevo Testamento. Hijo, siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Esta es la clave de toda la parábola, cierta para ambos hermanos, aunque no se den cuenta. Todo lo que Dios tiene nos lo da a nosotros. Su ser entero es para darse. El problema es que tenemos una ilusión que nace del miedo, de que hay que tomar y agarrar y merecer, cuando en verdad todo es gracia. San Irineo de León, en el segundo siglo, era un maestro espiritual. Resumió toda la cristiandad con esta frase: Gloria Dei homo vivens. La gloria de Dios es un humano que está vivo. Dios quiere que estemos vivos. Por lo tanto, y creo que este es el punto de la parábola, dejémonos de juegos bobos, de poseer a Dios y aprendamos a rendirnos a la gracia. Mateo 25. Un día un rabino le preguntó a Jesús: ¿cuál de las leyes que gobiernan a los judíos es la más importante? Eran más de 600. Jesús responde directamente y con desarmante simpleza: esta es la más grande. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y toda tu alma. Y la segunda es parecida: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor absoluto por Dios no está en competencia con el amor por los otros seres humanos. Precisamente porque Dios no es un ser entre muchos, sino la base de la existencia del mundo finito. Tal vez la más poderosa evocación de este principio en la enseñanza de Jesús se encuentra en la dura parábola en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Jesús dice que al final de los tiempos, el Hijo del Hombre juzgará a los vivos y a los muertos. Separará a las personas como el pastor separa las ovejas de las cabras. A los de su derecha les dirá: vengan, son benditos por mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extraño y me recibieron. Desnudo y me vistieron. Me enfermé y me atendieron. Asombrados, los justos preguntan: Señor, ¿cuándo te tratamos con tal amor? Y Él responde:
En verdad os digo, lo que hayan hecho por el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron por mí. Luego viene el revés. A los de su izquierda, el Hijo del Hombre dirá: aléjense de mí, están malditos, al fuego eterno, pues tuve hambre y no me alimentaron. Tuve sed y no me dieron de beber. Estuve desnudo y no me vistieron. Me enfermé y no me cuidaron. En prisión y no me visitaron. Tan confundidos como los otros, ellos le dicen: Señor, ¿cuándo te rechazamos así? Y viene la terrible respuesta: siempre que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, no lo hicieron conmigo. Amar a Cristo es amar a aquellos a quien Cristo ama. Es tan simple y tan profundo como eso. El mismo drama de esta parábola sirve para sacudir nuestra complacencia y terminar con cualquier confusión al respecto. Un hombre que entendía la teología y la ética de Mateo 25 hasta los huesos era Peter Mogan, cofundador del movimiento de trabajadores católicos. Sabía que la Iglesia había codificado esa sección de Mateo como los trabajos de piedad corporal y espiritual entre los que estaban: alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al prisionero, enterrar a los muertos, aconsejar a los que dudan y rezar por los vivos y los muertos. Uno se pregunta, ¿cómo se vería la sociedad si esos fundamentos fueran la base del orden político y social? Quería construir una sociedad en la que, en sus palabras, fuera fácil para un hombre ser bueno. Mogan reconoció el Mateo 25 como dinamita, del griego dynamis, potencia, la palabra favorita de San Pablo. Por cierto, este dynamis debía animar a toda la sociedad. Pero siempre se quejó: tomamos la dinamita de la Iglesia, la envolvimos en una linda fraseología, la pusimos en un contenedor hermético y nos sentamos en la tapa. Peter Mogan vio su propósito como explotar la dinamita de la Iglesia, transformar a la sociedad. Quería cambiarnos de una sociedad de buscadores a una de obsequiadores. En 1932, Peter Mogan vino a Nueva York cuando la Gran Depresión apenas empezaba. Conoció a un activista social y buscador espiritual, una católica convertida. Su nombre era Dorothy Day. Dorothy había sido una radical política y era amiga de muchos de los líderes de la vanguardia cultural de los años 20, incluyendo al escritor Eugene O'Neill y al agitador político John Reed, pero estaba fascinada con la Iglesia Católica, en especial después del nacimiento de su primer hijo, por quien dijo sentir una gratitud tan grande que no correspondía con nada de este mundo. Cuando conoció a Peter Mogan, buscaba la forma de combinar su compromiso político con su reciente fe católica. El filósofo vagabundo era la respuesta a sus plegarias. A ella le encantó la visión de Peter, que quería renovar la sociedad americana y recomendaba que la revolución debía empezar con la fundación de un periódico que hablara sobre la enseñanza social católica y el establecimiento de casas de hospitalidad que recibieran a los pobres y practicaran las obras espirituales de misericordia. Y eso es justo lo que hizo. El 1 de mayo de 1933, Dorothy Day vino al parque Washington Square y distribuyó la primera edición del periódico Catholic Worker, vendiéndolo a $1, el mismo precio de ahora. Poco después, ella y Peter Mogan establecieron la primera casa de hospitalidad de trabajadores católicos en el lado oeste, donde las obras de misericordia se practicaban. Lo que quiero que vean es que Dorothy Day y Peter Mogan eran más que trabajadores sociales o activistas políticos. Su amor por los pobres estaba basado en su apasionado amor por Dios. Por eso personifican el mandamiento doble del Señor Jesús. Alguien que trabajaba en el mismo espíritu de Dorothy Day
es una figura que ya mencionamos, la Madre Teresa de Calcuta. La mayor parte del día la pasaba en oración, meditación, misa, adoración eucarística, el rosario, pero el resto del tiempo, como sabemos, lo pasaba trabajando entre los más pobres de los pobres, practicando las obras corporales y espirituales de misericordia, haciendo explotar la dinamita de la iglesia. El padre Paul Murray, el escritor espiritual irlandés dominicano y a veces consejero de la Madre Teresa, narra la siguiente historia. Estaba conversando con la Madre, buscando las fuentes de su espiritualidad y su misión. Al final de su plática, ella pidió que extendiera sus manos sobre la mesa y mientras le tocaba los dedos uno por uno, le dijo: «A mí me lo hicieron». En su discurso inaugural, que está en el Evangelio de Marcos, Jesús anuncia la llegada del reino de Dios y por lo tanto de inmediato le pidió un cambio a la gente. Arrepiéntanse y crean en la buena nueva. La palabra que normalmente se usa para arrepentir es metaniete en griego, un término basado en dos palabras, meta, más allá, y nous, mente. Con la llegada del reino de Dios, tenemos que cambiar nuestra actitud, nuestra forma de pensar, nuestra perspectiva, la manera en que nos vemos. Tenemos que ver el mundo de manera diferente. Y a la luz de esta nueva visión, cambiar el cómo actuamos. Cuando visualizamos nuestra propia existencia como el don de la gracia de Dios, con gusto decidimos entregar nuestras vidas como un regalo de amor. Y al hacerlo, encontramos que nos aumentamos 30, 60 y 100 veces la vida divina que continúa fluyendo hacia nosotros. Cuando vemos que Dios es amor, perdemos el miedo a aventurarnos en el camino del amor. La enseñanza de Jesús tiene que ver con esta nueva visión y este llamado al cambio.